A todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos con nosotros a Elías Capriles. Él es profesor universitario jubilado de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, e instructor de Santi Mahasanga de la comunidad Dzogchen. Dirigió refugios para emergencias espirituales en India y Nepal y pasó años practicando el Dzogchen en cuevas y cabañas en los Himalayas. Desde temprana edad, Elías se interesó en la transformación de la realidad, tanto social como psicológica. Cuando contaba 12 años, abandonó la religión en la que fue educado, haciéndose agnóstico y socialista, e iniciando una exploración a fondo de las filosofías y las psicologías desarrolladas en Occidente. Alrededor de la edad de 16 años, leyó acerca de la existencia del budismo zen, el cual, según la publicación en cuestión, no postulaba la existencia de un dios, de un alma ni de ninguna entidad no perceptible a través de los sentidos, pero cuya práctica permitiría obtener una condición de plenitud y armonía. Esto lo hizo iniciar un proceso que lo llevó a abrazar el budismo, no como un culto, sino como un método para la transformación psicológica a la que aspiraba. Entre el año 1973 y 1983, Elías vivió en el sur de Asia, sobre todo en Nepal e India, donde estudió el Dzogchen con los grandes maestros. Desde la década de los 90 es instructor autorizado por Rinpoche para enseñar la base del Santi Mahasanga. Ha dirigido cursos y talleres en gran parte de Latinoamérica y España, aunque él mismo no se considera un maestro de nada, pero es un practicante a diario del Dzogchen y transmite su experiencia adquirida. Lo que caracteriza al Dzogchen es que tiene como eje la liberación espontánea de los pensamientos y las pasiones en ellos basadas. Y dentro del proyecto de Cultura Ser Uno, agradecemos a los invitados que tenemos el placer de tener entre nosotros que nos expongan su visión y sentir referente a la siguiente pregunta. En las vidas y enseñanzas de Buda y Cristo, ¿existen similitudes y diferencias irreconciliables? ¿Qué nos puedes decir, Elías? Bueno, vamos antes de intentar responder una pregunta que exige una respuesta tantas antes, Ujú, vamos a ir analizando un poquito algunas similitudes y diferencias, ¿no? Entonces, similitudes, por ejemplo, es que el Buda nació en una cultura que estaba dominada por una religión, que era el hinduismo, que era exclusivista, ¿no? O se nacía en ella o no se era hinduista. Y ujú, lo mismo pasó con Jesús y su haber nacido en la religión judía, porque pasaba lo mismo. Uno es judío por nacimiento o no es judío. Ambas, bueno, el judaísmo permite teóricamente la conversión y ha habido casos de esto. En el hinduismo modernamente, pero es contrario a los principios tradicionales de la religión desde sus albores, ¿no? Porque esta religión está muy relacionada con el sistema de castas que se importó de el sistema de castas de los indoeuropeos, pero se le agregó una cuarta allá para como poder tener unos que iban a ser solo agricultores y sirvientes. Y eso podía ser muy conveniente para los que estaban en las clases más elevadas, ¿no? Y los que nacían de una unión entre castas o algo así eran intocables. ujú, Y básicamente lo tradicional es que no había manera de convertirse tampoco. Y ambos hicieron una transformación en sus sistemas que los volvió universalistas y abiertos a todo el mundo. Entonces, eso es algo muy común, digamos, ujú, algo que tienen en común, algo muy importante que tienen en común ambas tradiciones, ¿no? ujú, Que son el contexto en el que surgió el Buda Shakyamuni y el contexto en el que surgió Jesús de Nazaret. ujú, Ahora bien, el judaísmo es una religión revelada,
Y el cristianismo también se considera una religión revelada y el catolicismo, por supuesto, siendo parte del cristianismo, evidentemente también es una religión que se considera revelada. Ujú, Allí sí hay una diferencia radical, porque si bien era obligatorio tener fe en el hinduismo, para los hinduistas ortodoxos, sin embargo, para el Buda no. El Buda en el Kalama Sutra, o traducido al sánscrito como Kalama Sutra, eh, dijo algo parecido a lo siguiente: no creáis en los sabios, en la fuerza de los sabios de antaño. No creáis aquello que os enseñan vuestros maestros y sacerdotes. No creáis nada que provenga de la autoridad de otros y tampoco creáis nada que hayáis imaginado por vosotros mismos creyendo que un Dios os ha inspirado. O ujú, sea, este enfoque del Buda es totalmente diferente porque no hay nada semejante en las religiones judeocristianas musulmanas. ujú, eh, y es una actitud que es más parecida a la de la filosofía. Hay ujú, veces que la gente dice, no, pero en el cristianismo en general y en el catolicismo en particular, uno se salva por la fe y Dios puede perdonar todos los pecados, no importa cómo haya sido uno en vida, si se arrepiente y se entrega a Dios al final y a Jesús y a la Virgen y a todas estas figuras, ¿no? ujú, Entonces, allí eh, también lo que introdujo el Buda, en en cierto sentido se diferencia, pero en cierto sentido se parece. ¿Por qué? Porque eh, por ejemplo, en el cristianismo se plantea, en el catolicismo en particular, se plantea, aunque hay muchas interpretaciones de esto, un amigo mío que estuvo en el Opus Dei cuando era muy jovencito, él dice que eso no es así, que él estudió las escrituras a fondo y que eso no es así. Pero como yo entiendo, en el catolicismo, uno de alguna manera eh, obtiene la gracia de Dios y la gracia de Dios no se puede ni comprar ni obtener regalada, ni, sino simplemente cuando uno se encomienda, se recibe la gracia de Dios. O sea que en otras palabras, el individuo no puede obtener por sí mismo la santidad, ujú, sino que es algo de lo cual se depende de la deidad para recibirlo y de todos los representantes de la deidad en la tierra, etcétera. ujú, Entonces, se piensa que el budismo es muy diferente, porque el budismo plantea que es la meditación, por lo tanto, que uno lo hace por sí mismo. Pero veamos cómo obtuvo su despertar el Buda Shakyamuni. El Buda Shakyamuni estuvo agotando todos sus esfuerzos, esforzándose hasta el non plus ultra del esfuerzo y finalmente quedó agotado pero se dio cuenta de que de alguna manera estaba listo, buscó un sitio apropiado, se sentó allí y dijo, yo no me levanto hasta que no obtenga lo que quiero. ujú, Entonces allí tuvo estas visiones de los demonios que lo atacaban, los maras, en forma de demonios que lanzaban flechas y lanzas, etcétera. Y ujú, luego, cuando él no, esas fuerzas del engaño en la propia mente, porque también para el budismo, el diablo es la fuerza del engaño en la propia mente, no es un señor que vive en alguna parte rodeado de llamas, fuera de uno, etcétera, ujú. ¿no? Ya, ya. Eh, y le produjeron estas alucinaciones, estas visiones,
mm, y no lograron intimidarlo estas visiones. Entonces manifestó las apsarazas para que lo sedujeran a través del deseo erótico y con unas danzas muy sutiles y tampoco reaccionó, tampoco cayó en esa trampa. Entonces entró en un estado de concentración muy profundo en el que no había actividad mental hasta que repentinamente abrió los ojos con la estrella de la mañana y allí se dio. O sea, él no lo obtuvo por sus esfuerzos. Sin los esfuerzos no lo habría obtenido, pero también un santo cristiano no obtiene la gracia si no ha tenido esfuerzos primero. claro. En- Exacto. La diferencia entonces es cómo consideramos esto. Para el cristianismo, la gracia viene de afuera, de una deidad que es distinta de nosotros. Y en Ujú, cambio, para el budismo, lo sagrado y la verdadera condición, y es la verdadera condición de todo el universo acá, en este mundo inmanentemente, y nosotros somos manifestación de eso mismo. Y entonces recibimos las bendiciones de eso mismo, pero no es algo externo que nos lo da porque merecemos algo ni nada por el estilo, sino que es, bueno, también la gracia se supone que es gratuita claro. en la interpretación que yo más conozco, ¿no? Entonces, bueno, allí tenemos ya algunas similitudes y algunas diferencias. Mm, Por supuesto, el cristianismo es teísta, ya. entonces todo depende de una deidad que es omnipresente, omnipotente, Ujú, creadora del cielo y la tierra, es lo único que ha existido siempre, mientras que todo lo demás es creado, producido eh, a raíz de la creación por ese Dios, ¿no? En el budismo no hay ninguna idea semejante. Todo surge por sí mismo. No hay una deidad externa. La deidad es la naturaleza de la mente universal que funciona en todas las cosas y hace que todo madure y se dé como tiene que darse, ¿no? mm, Entonces, claro, aquí hay una diferencia evidente, pero también vemos que no es tan radical, porque si bien la diferencia principal es que se depende de una deidad, básicamente en ambos se reconoce que uno no lo puede hacer por uno mismo, sino que es cuando los esfuerzos del yo separado, que para el budismo es una ilusión, colapsan y con ello colapsa ese yo separado que se obtiene esto. En cambio, en el cristianismo es cuando a través de la fe nos abrimos a esa fuerza externa. Y bueno, por supuesto que hay muchas otras interpretaciones del cristianismo. También hay interpretaciones inmanentistas. Ha habido muchas de las llamadas herejías. ujú, eh, de modo que, pues, eh, se podría considerar un sinnúmero pero estamos hablando del catolicismo oficial, mm, entonces evidentemente que es un poco así como estamos diciendo, ¿no? ujú, Digamos, esto es un poco así lo que se me ocurre, pero si tú, digamos, lo que me vino espontáneamente en este mm. momento, pero si tú me ayudas haciéndome alguna preguntita, pues va a ser mucho más fácil seguir adelante. Elías, la figura de lo que es el cristianismo, hablando de Jesús, lo tenemos en la cruz, básicamente en la cruz, ¿no? También lo tenemos en el Sagrado Corazón de Jesús, tenemos esa imagen de Jesús con un niño al lado. Y luego tenemos la figura de Buda con un ser que está en posición de loto o en posición de la posición de Zen y está calmado, está en silencio. Tenemos esa figura en silencio, esa figura que, bueno, que nos transmite pues una serenidad. Claro, vemos la figura de Jesús y se dice que él pagó por nosotros nuestros pecados, ¿no? Es lo que se nos cuenta.
Yo no estoy totalmente de acuerdo en eso, pero bueno, es mi opinión. Entonces, esas dos figuras que tenemos, tanto la de una persona crucificada y la de Buda, ¿qué nos quiere enseñar para ti? ¿Qué enseña? Sí, ¿qué nos quiere enseñar? Porque evidentemente Jesús nunca habló de sí mismo en la cruz, Mm, eh, ni enseñó algo que tuviera, bueno, sí, por supuesto, que era el día de que en el judaísmo, ese día se mataba un cordero. mm, Entonces, por eso tenemos esto de Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, Agnus Dei qui toliet peccati mundi, mm, etcétera, todas estas. Y esto es algo que ahí sí hay una diferencia radical. Para el budismo ni siquiera existe el pecado, lo que existe es el error. mm, De hecho, es interesante que en griego, porque por supuesto los evangelios pasaron por el griego, ujú, eh, y en particular eh, el pecado en griego es amartía, y hamartía es eh, error. sí. Desviación también. Exacto, desviación o error. Sí. Pero claro, no es error en el sentido de la vidia budista, no es necesariamente una percepción equivocada de la realidad que todo lo distorsiona. Mm, Entonces, pero sin embargo hay un punto de similitud allí, ¿no? En que el pecado no se considera como una maldad que sale de adentro, sino claro. como una desviación o un error. Y Sí. en el budismo, el pecado no se habla de pecado, sino de avidia y de actos no virtuosos, pero nunca el sentido de la culpa. Y este, Ya. por ejemplo, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, te Sí. confirma la idea de que hay alguien culpable, y esa sensación de que hay alguien culpable está en la raíz de todas las cosas terribles que han pasado, más terribles que han pasado en la historia. La caza de brujas, el holocausto y todas cosas que siguen sucediendo hoy en día. Mm, Entonces, pues todo eso eh, va asociado a este concepto de culpa. mm, Entonces, Jung, por ejemplo, habló de la sombra, una imagen negativa de nosotros mismos que mm, nosotros nos vemos obligados a proyectar en otros. Y eso puede hacer que condenemos a esos otros y que se dé la Inquisición, el Holocausto y todas las demás cosas terribles que se han dado en la historia. mm, Entonces, eso, por supuesto, está totalmente ausente en el budismo. Y en cambio, eh, claro, la diferencia es que para Jung esto provenía de los instintos violentos de nuestros ancestros animales. Jung vivió en una época darwiniana, y pues entonces los instintos violentos de nuestros ancestros animales los tenemos nosotros y esa es la sombra. Pero la paleopatología sugiere que mientras más atrás vamos nosotros en el tiempo, menos violencia hay. Y en Europa, fósiles muertos por violencia ejercida por otros seres humanos antes del 4000 antes de Cristo, máximo 4500, son rarísimos y se pueden explicar como accidentes de caza. Entonces, ¿de dónde viene esa sombra de la culpa? De que cuando somos pequeñitos en las sociedades civilizadas, por ejemplo, entre los indios amazónicos no se castiga a los niños, se los mm, enseña a través del ejemplo, pero no se los castiga. mm, En cambio, en las sociedades civilizadas, cuando el infante sí.
realiza un acto que está socialmente mal visto o prohibido, entonces se le inhibe la subjetividad, se lo transforma en un objeto vergonzoso para Mm. obligarlo a que abandone el curso de conducta. Y si la madre es sana, entonces le da una buena mirada, ay, mi amorcito, tú sí eres bueno, así que tienes que hacer. Si la madre es problemática, pues el niño puede no desarrollar un sistema, un sentido de identidad coherente y tener problemas a lo largo de su vida, ¿no? Mm. Eh, pero básicamente esa fuente de todo mal que Jung llamó la sombra no es los remanentes violentos de nuestros ancestros animales, de los instintos violentos de nuestros ancestros animales, sino el resultado de que cuando somos pequeñitos se nos percibe de esa manera y nos sentimos se nos pone en el infierno. Y entonces para salir del infierno tenemos que encarnar la conducta que se espera de nosotros. Y Exacto. por supuesto, esto implica que tenemos que ver ese demonio en otros. Hay una serie de televisión, Los Simpson, no sé si la has visto alguna vez. Bueno, Es conozco, una, no la he visto, he visto muy poquito. sí, es una cosa muy loca, ¿no? Pero alguna vez yo he pasado por la televisión y los he visto y el padre está ahorcando al niñito y le dice, pequeño demonio. Es un ejemplo claro, ¿no? Sí, exacto, por supuesto, No tengo, no, así no cultivo mi paciencia, mi sabiduría. claro. Entonces, en cambio, esta idea de la culpa cristiana, mi culpa, mi culpa, mi culpa, confirma que yo soy esa cosa horrible, pero entonces alimenta esa necesidad de verlo en otras personas y por lo tanto potencialmente castigarlo y destruirlo, castigando y destruyendo a esas otras personas. Mm, Entonces, en el afán por el bien se produce el mal. En cambio, el budismo parece ser más inteligente en esto, ¿no? No plantea este tipo de cosas. mm, ujú. Em, se dice, ¿no? Que al final cada uno coge un poco ese camino, ¿no? Ya sea en este caso ese cristianismo o ese budismo en sus diferentes vertientes o el sufismo. Em, pero está claro que uno se define más por un lado, ¿no? Predomina más eso. Pero yo lo que quería preguntarte es que, bueno, es el hecho de que si para ti es posible, bueno, se dice la palabra ecuménico, ¿no? Pero digo, ese ecumenismo, teniendo presente esas, por ejemplo, estas tres opciones que te he dado, el cristianismo, el budismo y el sufismo, por ejemplo, ¿no? Sí, pues mira, en verdad es muy interesante porque los sabios budistas de Afganistán tenían un sitio que se llamaba la Nova Vihara y los musulmanes lo llamaron el, el, ya va un momento, el Templo del Fuego, Ujú, ¿sí? Y allí los sacerdotes, por así decir, la palabra que usan los historiadores occidentales es sacerdotes, aunque esa ujú, idea no existe en el budismo, eh, cuando el Islam llegó y exigió que mucha gente se convirtiera, entonces ellos le transmitieron sus doctrinas a, eh, a eh, un momentito, el Heber de la alquimia europea se supone que es, eh, mm, pues se me fue el nombre, ya vendrá el no, nombre. no pasa nada, no pasa nada, Elías. En todo caso, todas esas doctrinas pasaron
a este señor que en Europa se considera como el padre de la alquimia ujú, también. ujú, Y por supuesto allí también en- dentro del Islam y dentro del sufismo en particular. Y todas esas doctrinas pasaron bajo el manto del sufismo. ujú, También había doctrinas de Egipto. Hubo un señor Dulnun, el egipcio, que habría transmitido estas doctrinas de Osiris, etcétera, al sufismo. ujú, Eh, y en general, pues hay tantas formas como recibió, por ejemplo, el sufismo persa eh, recibió muchísimo del ismaelismo. Y el ismaelismo, pues, su visión de la evolución y la historia humana es igual a la del budismo. Ellos iban al monte Kailash, que es el monte más sagrado de los Himalayas, y caminaban alrededor, como lo hacen los budistas y los Bönpos, claro, unos en un sentido y otros en otro, pero se ve que consideran ese sitio como el sitio más sagrado, como de alguna manera algo que es la fuente ujú, de su religión. Y si comparamos el antiguo Bön, que tuvo un Dzogchen muy elaborado y muy perfecto, eh, antes del budismo, pues entonces, pues la cosmología y prácticamente todas las formas como ellos explican las deidades de que hablan y todo, son iguales a las de los ismaelíes, mm, de los ismaelitas, ¿no? Por ejemplo, bueno, y así se supone que hubo muchos contactos, ¿no? sí, Porque los sufíes decían, busca la sabiduría hasta en China. ujú, Y de Atar, el que escribió el Parlamento de las Aves, eh, allí, eh, pues todas las aves se van a buscar al maestro de la época. mm, Y entonces se descubre que es el Simurg, que está en China. ujú, O sea que algo significa todo esto, ¿no? claro, claro. Y el Islam estuvo en el Tíbet y todas estas zonas que eran budistas se volvieron islámicas después de la conquista por el Islam. Ujú, Y el Islam prácticamente, hay muchas formas de Islam. Hay sufíes que exigen que la gente se convierta al Islam, ujú, pero hay sufíes que no lo exigen, que claro. dicen que el Islam está más allá de eso. Y estar entre los Naqshbandis, pues ellos hablan también de un sendero de la rapidez, que no dicen mucho lo que es, pero nos hace sospechar que pueda tener que ver con el budismo. Mm, Por ejemplo, Jalaluddin Rumi, su maestro fue eh, Shamsi Tabriz, y Shamsi Tabriz era nieto de uno de los lugartenientes de Hassan ibn el-Sabah, que era el jefe de los ismaelitas del Alamut en Persia. mm, Así que, pues, es evidente todo. Hay un libro, La historia de las religiones, o no recuerdo si es ese o es otro de estas de siglo XXI editores, eh, que plantea muchos de estos contactos también, ¿no? mm, Entonces yo creo que, y a su vez, del sufismo pasó mucho al cristianismo místico. Por ejemplo, evidentemente que Juan de la Cruz y Teresa de Ávila pues bebieron del sufismo, eso no cabe la menor duda. mm, Hay un libro de Miguel Asín Palacios que se llama la simbología, el simbolismo de las moradas del alma en Santa Teresa de Jesús, y lo relaciona con la simbología en la escuela Chishti de sufismo y mm. dice que son idénticas. Entonces, eh, eh, por ejemplo, San Francisco de Asís fue a Túnez, donde estaban los
y iban a invadir a Italia, mm, los musulmanes, y él fue allí. Y entonces los cristianos dicen que él fue allá y con sus milagros y tal hizo que no atacaran, ¿no? mm, Pero la verdad es que según los sufíes, que él fue y recibió enseñanzas de los sufíes y gracias a eso fue que obtuvo lo que en el cristianismo se llamaría su santidad. mm, ujú, ujú, De modo que, aparte de las similitudes que hay, parece que también hay vínculos genéticos entre muchas de estas cosas. El mm, maestro Eckhart bebió de la mística española y esa mística española estaba, era el cábala y sufismo estaban en lo mismo, mm, eran prácticamente la misma cosa. mm, En la enciclopedia judía dice que cábala y sufismo son o bien una y la misma tradición o bien perfectamente análogas. mm, Y bueno, tenemos todo esto, todo en la historia, eh, varios maestros que de alguna manera fueron, por ejemplo, cabalistas, pero estaban recibiendo enseñanzas de los sufíes y que a su vez entonces se las dieron a cristianos o cristianos lo recibieron de los judíos, de los sufíes directamente. Y de esta manera, pues es un poco difícil establecer si esas similitudes no vienen de un vínculo genético, ya. o si solamente es que hay algo universal que se manifiesta en todos nosotros Claro. y de alguna manera se ha manifestado en todos ellos con los aspectos de las similitudes. Mm, ujú. Sí, hombre, yo a veces suelo decir, ¿no? Que la verdad está en el aire y la podemos coger todos, ¿no? Solamente queda respirar para absorberla, ¿no? Y me ha gustado mucho cuando has dicho referente al sufismo, ¿no? Que dice, busquen la sabiduría aunque esté en China, ¿no? Es un poco también, viene a decir un poco Pablo en las escrituras, dice, escuadriñad todo y retened lo bueno. Pues para mí sería un poco eso, ¿no? Que se retenga lo bueno de todo lo que podamos conocer y bueno, lo interesante es que todos pudiéramos conocer, no, liberándonos de los prejuicios, ¿no? De cuando nos hablan de budismo o de cristianismo, sino ir siempre un poco más al fondo de la cuestión que es muy, muy profunda y maravillosa a la misma vez, ¿no? Sí, yo creo que de hecho la mística, sea cristiana, sea sufí, sea budista, sea hinduista, si es genuina, tiene la misma raíz y tiene algo en común. Mm, Sea porque surge en nosotros de esa fuente común que todos tenemos, de la que provenimos todos, o mm, sea, incluso no nos interesa determinar por qué, ¿no? claro, Pero, claro. pero es un hecho, sí. Sí, 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 así es. Sí, eso es. Y es lo, viéndolo de una manera pues más... Perdón un segundo, me acordé del nombre del Ah, sufí, es Javier el Hayam, ajá. y por eso se transformó de Javier en Heber. Ah, vale, Eh, muy bien. Sí, sí, sí. Ah, de acuerdo. Muy bien. Pues no sé si tienes que decir alguna cosa más, Elías. Yo por mi parte, únicamente, que no es poco, agradecerte muchísimo que hayas podido estar con nosotros, dándonos esta breve clase de Jesús y de Buda, ¿no? Y también de sufismo también. Y porque para mí ha sido muy interesante, yo he disfrutado mucho de escucharte y espero que los demás también puedan disfrutar y obtener pues esa otra parte, ¿no? Que ahora que viene de ti, ¿no?
Me quedaría solamente quizá mencionar un artículo mío Ujú, que trata de estas conexiones. ujú, Eh, Está en una revista que se llama Humania, como ujú, decir donde viven los humanos, ujú, Humania del Sur. ujú, Creo que está en el número 11 y se llama Yogis. eh, no recuerdo el título completo, pero incluye Bhaktas y Sufíes en el ujú, título. ujú, Entonces allí se habla un poco de muchas de estas conexiones que mencioné, pero que no pude explorar a fondo. ujú, Y está disponible libremente en la web. ujú, Cualquiera lo puede bajar. Sí. ujú. Pues por nuestra parte, pues agradecértelo porque aquella persona que esté más interesada en ampliar lo que ha escuchado ahora de ti, pues ahí tiene pues una referencia más, ¿no? Incluso más extensa, ¿no? Eh, Y por último, quizá mencionar que ahora hay una segunda edición de mi libro Budismo y Dzogchen mm, por edición La Llave en Barcelona. mm, eh, y esta nueva edición es muy amplia y allí explico lo que es el budismo en general y Dzogchen, que es lo que yo practico dentro del budismo. mm, eh, Creo que está bastante explicado en bastante detalle, en gran detalle, ¿sí? ujú, Me acabo de percatar de que se me olvidó algo muy importante sobre esto de las conexiones y similitudes entre Siddhartha y Jesús de Nazaret. ujú. Eh, y ahora eh, creo que hay que meter una historia que cuentan los sufíes, es una, más bien como una parábola, Sí, ¿sí? sí, sí, De un, así es, así es. de un liberador que se introduce en una cárcel Ujú, y mientras él vive, logra que un número de personas se escape de la cárcel. ujú, Pero cuando él muere, sí, allí los que quedan en la cárcel y que no se han liberado y que tienen la mentalidad del encarcelado sí. y en parte del carcelero también, porque es una relación y cada uno tiene ambos lados. Mm, En- Usan todo lo que él enseñó para construir un culto de prisión que mm. impide que nadie más se escape de la cárcel. Ostras, sí, sí. Entonces, lo que ha pasado con las enseñanzas de todos los grandes realizados, iluminados, despiertos, Mm, como los llamemos, mm, ha sido algo parecido, algo de este tipo. mm, Pero ha habido algunas tradiciones que esto pasó con las enseñanzas de Jesús, con las de eh, el que fue Siddhartha y luego llegó a ser Shakyamuni, mm, etcétera. Eh, y la diferencia quizá es que algunas tradiciones sí conservaron una, lo que se puede llamar un linaje en el cual el maestro realizado reconocía a un alumno como teniendo su misma realización y este, antes de morir, reconocía a uno y había todo un linaje que permitía que se mantuviera la enseñanza. ujú, Parece que Jesús probablemente haya hecho esto con Pedro, si es cierto que dijo, eres piedra y sobre esta piedra construiré mi iglesia. ujú, Entonces, que tiene mucho sentido, pero en algún momento parece que eso se hubiera perdido ujú, y las iglesias cristianas lo recuperaron solo en sus místicos, ujú, pero ya no tenían el mensaje directo, pero quizá con otras claves
por ejemplo, según los sufíes, el sufismo le dio muchas claves a estos grandes Mm, llamados santos, y esto permitió que se mantuvieran, por lo menos en algunos individuos. mm, En el budismo probablemente también se perdió de la misma manera, mm, porque también es la misma historia del que se introduce mm, en la cárcel y todo esto, mm, pero algunas tradiciones sí mantuvieron este linaje vivo y que permanece hasta hoy en día. ujú, Entonces, yo creo que esto era lo más importante que había que añadir. No mm, queremos hacerlo demasiado largo, así mm. que yo creo que con esto basta. Sí, sí, es suficiente. No, y lo curioso es lo que comentabas, por añadir algo más y no extenderlo mucho, que bueno, Bien, que los mismos presos no se quisieran escapar. claro, Eso es porque lo están que llama la atención. condicionados. Claro, es la dinámica de que es una, digamos, el represor, el carcelero es internalizado por el Mm, prisionero mm, y eh, vive en esa relación. mm, Entonces, pues, de alguna manera, los dos aspectos de su mente, el aspecto encarcelado y el aspecto carcelero, mm, evidentemente que como encarcelado tiene que por lo menos engañarse a sí mismo diciéndose que quiere salir, sí. pero entonces lo que hace cuando eh, pretende estar escapándose de la cárcel es confirmar su encarcelamiento y mantener todas las condiciones en las cuales esto puede prolongarse de generación en generación ad infinitum. Mm, mm. Entonces, sí, Ya, sí, 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 sí. Sería, por añadir otra cosita más, y es vivir la no dualidad exacto, completamente, completamente. claro. Y la transmisión de esa no dualidad es lo que permite que se mantenga una tradición liberadora dentro, al mismo tiempo, coexista con una iglesia o con un dharma oficial, Mm, etcétera. sí, 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 sí. Bueno, Elías, pues muchísimas gracias y muchas gracias por tu paciencia y haberlo conseguido finalizar la entrevista, que yo estoy Bueno, muy, muy agradecido. José Luis, muy agradecido porque uno siempre quiere comunicar estas cosas, entonces Claro, soy yo que está agradecido de tener una puerta más para poder expresarme. aquí tienes una, aquí al menos tienes una más. Bien. Bueno, pues que estés bien y muchas gracias. Un abrazo fuerte te mandamos. Igualmente a ti, un abrazo fuerte y seguimos en contacto Sí, para seguimos cuando en sea contacto, sí, estamos ahí en el planeta. Gracias, perfecto. hasta luego, que vaya muy Chao. bien. Chao. Igual.